5 minutos en la línea telefónica, Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República. Señor Procurador, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Señor Procurador, ayer usted hizo observaciones en el sentido de que podría buscarse la desaparición de la figura jurídica del arraigo. Es una larga historia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en alguna ocasión la declaró inconstitucional, pero se modificó la Constitución para poderla restablecer. Y hay algunos de sus antecesores, algunos procuradores, tanto de la República como estatales, que dicen que sin el arraigo sería imposible detener a criminales, particularmente de la delincuencia organizada. Cuéntenos sus reflexiones, que me imagino ha tenido usted bastante oportunidad para pensar sobre esta controvertida figura del arraigo. Naturalmente, mire, los dos elementos que señaló, los que dicen que no y los que sí tienen razón. El arraigo es indispensable mientras la Procuraduría no tenga las condiciones de investigación pues modernas, tecnológicas, científicas, que permiten lograr que la averiguación se dé de otra manera. También el otro problema para que esto suceda radica en la falta de sistematización en cuanto al procedimiento. Es decir, tengo que decirlo con toda claridad, pero en la mayor parte de las ocasiones la policía detenía a alguien culpable tal vez, o seguramente culpable, pero sin ninguna investigación, sin ningún levantamiento de pruebas, sin ningún sustento. De repente se lo entrega a la Procuraduría, y a la Procuraduría pues no le queda más remedio que arraigarlo o soltarlo. Lo que yo declaré ayer es que lo que tenemos que hacer es que paulatinamente, conforme vayamos dándole al sistema las condiciones de conocimiento y capacitación, sobre todo en las policías y en la propia policía de la Procuraduría, para establecer una forma de detención que permita tener sustento en la entrega del delincuente, esto hará que paulatinamente vaya desapareciendo el arraigo, porque el arraigo sí creo que deba quedarse como una medida verdaderamente excepcional en casos de mucha peligrosidad y más o menos de plena identificación de culpabilidad. Usted decía, procurador, que hacer justicia no significa solo consignar a personas, sino hacer valer la inocencia y proteger también a las víctimas. Nos hemos quejado mucho en este país de que pues esto muchas veces no se lleva a cabo y de que muchas ocasiones pagan justos por pecadores. Desgraciadamente no es solo en este país, en muchos lados, pero justamente la tarea de la Procuraduría, y eso es lo que señalé, es evitar en la medida de lo posible, en la mayor medida de lo posible, que esto suceda. ¿Existe una figura similar en otros países del mundo y en cuáles existe este arraigo? Similar relativamente. Hay sistemas, por ejemplo en los Estados Unidos, en donde se presentan ante un juez, se presenta inmediatamente ante un juez, la fiscalía presenta ante un juez al inculpado y el juez determina de inmediato si se sujeta a proceso o no, y solo en casos de muy alta peligrosidad ordena su detención. En otros países es más o menos similar. Aquí se forjó constitucionalmente el arraigo. Yo estaba en el Senado, yo intervine para que eso sucediera, con la creación de jueces de control para el arraigo. Es decir, aquí el arraigo tampoco está fuera de control judicial, por lo menos en lo que dice la ley. Insisto, lo conozco bien porque yo lo promoví en el Senado. Existe un juez que vigila que el arraigo se dé en condiciones en que no hay violaciones, en que haya sustento para arraigar, no nada más porque a alguien se le ocurre que hay que arraigar a alguien. Y esos jueces de control hacen la función que le asimilo a la que hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede lograr este cambio, que haya capacidad científica para demostrar la culpabilidad o la inocencia de alguna persona? Por lo menos la presunta responsabilidad, que eso es lo que hace que pueda iniciarse un procedimiento. ¿Son los plazos legales a partir de que una persona es detenida los correctos para un sistema de justicia como el mexicano, o habría que ampliar estos plazos para dar una mayor oportunidad a las autoridades de recabar pruebas? Estamos transitando hacia un sistema constitucional que ya está tenido en la Constitución y para el que se le dio un plazo de 8 años, el que ya transcurrieron 4 y medio sin que se haya hecho nada. Y que no es que se hizo un código, pero lo que nos fue transitar hacia el sistema federal. Estoy hablando del sistema federal, de manera consistente. En este nuevo sistema, el planteamiento es lo que se llama sistema acusatorio, en donde se pone frente al juez, al acusado, supuestamente
casos puesto en libertad, que se asimila a nuestra libertad bajo fianza. Y esa libertad se condiciona, se sujeta, y solo en casos verdaderamente delicados, repito, se deja detenido al procesado. ¿Cómo se va a lograr el que se tengan instrumentos y tecnologías necesarias para procurar justicia? El presidente de la República tiene mucho interés en este tema. Él es el que nos ha instruido que demos este tipo de pasos, y pues indudablemente estamos trabajando. No va a ser una medida que se tome en semanas. Esto tendrá que instrumentarlo la Procuraduría 1 o 2 años, porque hay que aplicar todos los sistemas modernos de identificación, de detección, científicos, para poder ubicar algún tipo de pruebas que requieren de mayores medios, y que hoy la Procuraduría los tiene escasamente. Entonces habrá que habilitar la policía, a la Procuraduría y a las policías para esto. Perdón por la voz, pero como saben tengo un problema con las cuerdas vocales que me estoy tratando. Sí. No hay problema, entendemos claramente. Sí, al contrario, yo creo que el contenido es lo que más nos interesa. Señor Procurador, se anunció el presidente Enrique Peña Nieto que una de sus intenciones era buscar un código penal único en todo el país para no tener esta diversidad que tenemos en los estados. ¿Se puede lograr esto? ¿Es constitucionalmente posible? ¿Y qué planes hay para ello? Bueno, desde luego que se puede lograr, desde luego que es posible. Obviamente tiene que hacerse una reforma de orden constitucional inclusive, o un acuerdo, porque podríamos asimilar todos los códigos. Esto se está analizando en otra área, no precisamente en la Procuraduría, en la Consejería Jurídica concretamente, sobre cuáles son las opciones y alternativas para un propósito. A ver, señor Procurador, yo tengo una última pregunta. El 1 de diciembre hubo protestas violentas, pero en 2 episodios distintos. El segundo fue en la Avenida Juárez y hubo una situación complicada en que estuvo involucrada la policía del Distrito Federal, pero a todo lo largo de la mañana de este día hubo una serie de ataques a la Policía Federal. Me decía el procurador capitalino, las autoridades capitalinas, que ellos no pueden actuar en ese caso porque las agresiones fueron en contra de integrantes de la Policía Federal. ¿Hay alguna averiguación por parte de la Procuraduría General de la República sobre los ataques en contra de efectivos de la Policía Federal el 1 de diciembre? Instaurada todavía no. Será a partir de recibir los informes precisos, concretos y muy claros que podremos determinar si se inicia o no. Señor Procurador, gracias por tomar la llamada, y entiendo que anda usted delicado de las cuerdas vocales, pero pues no se trataba tampoco de cantar, simple y sencillamente de ofrecer no, algunos... Lo que pasa es que es muy aguda y a veces como que se me corta la voz. No se preocupe, le agradezco que en estas condiciones haya tomado nuestra llamada. No, muchas gracias, muy amable. Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República.